Yo estuve viendo esta mañana la entrevista de anoche del presidente con Telefe Noticias. Me gustó, me pareció profesionalmente bien hecha. Las intervenciones de los periodistas, del médico, sobrias y precisas. Y las respuestas del presidente muy claras, que explican un poco los números que dan en la última medición de Poliarquía, que no es exactamente una consultora afín al gobierno, que también estaba viendo esos números, donde la aprobación al desempeño presidencial ante la emergencia sanitaria sigue creciendo y ya está en el 82%. Uh-huh. E incluso en los desagregados de distintos temas, de otras preguntas, una cosa notable es que cuando comenzó la crisis, una pregunta era: ¿qué tal preparada está la Argentina para enfrentar esta situación? Y cuando empezó esto era un 62% que decía que estaba mal preparada y un 20 y tantos % que decía que estaba bien preparada. Y cómo a medida que el gobierno fue tomando las distintas medidas se fue invirtiendo eso. Y en este momento hay una amplia mayoría de quienes opinan, no llega al 50% todavía, porque también hay indefinidos, grises, más o menos, se no sabe, no contesta, sí, pero se acerca al 50% del total los que consideran que la Argentina está bien preparada. Esto lo que quiere decir que hay una evaluación de que la Argentina se ha estado preparando bien, porque no estaba bien preparada claro, cuando empezó la situación. Y esto es una percepción en el conjunto de la sociedad, medida por una consultora que de ninguna manera es simpatizante del gobierno. uh-huh, Bueno, esto no quiere decir que todo esté bien, hay cosas que están mal. Por ejemplo, ayer en Infobae ha habido un anuncio atribuido al Ministerio de Economía, no hay declaraciones de funcionarios, pero se atribuye al Ministerio de Economía la decisión de pagar todos los vencimientos de deuda en pesos, sí, mientras se siga la negociación con los bonistas por la deuda en dólares. Bueno, si esto es cierto, la verdad es que contradice buena parte de las cosas que ha estado planteando el gobierno, que ha estado planteando el presidente, y es peligroso porque en este momento de aguda escasez de recursos, si se va a pagar esos compromisos, va a ser con emisión. claro, Y si la emisión es necesaria, el presidente ha dicho: en este momento a mí no me preocupa el equilibrio fiscal. Si se va a pagar deuda con emisión, no se van a dedicar esos recursos a atender la emergencia. Entonces es un tema que me parece preocupante, y espero que haya alguna aclaración del Ministerio de Economía uh-huh, al respecto. sí. Sí, sí, pero no hubo ningún anuncio a ese sentido. De hecho, Alberto el fin de semana me parece que fue bastante claro, o sea, va a privilegiar la salud. Pero la noticia que Infobae le atribuye al Ministerio de Economía dice Sí. lo contrario. Sí, 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 sí. Por supuesto, no dice que no van a atender la salud, solo habla de la deuda en pesos, que es una deuda en pesos que está en manos de fondos de inversión extranjeros, aunque la deuda sea en pesos. Ahí está BlackRock, ahí está Pimpton. Sí. ¿No era parte también del problema que hubo en la provincia de Buenos Aires allá a fines de enero, principios de febrero? Con Fidelity. Así es. Esa era en pesos también, ¿no es cierto? Sí, esa era en pesos.
Pero claro, en febrero no estábamos con el tema No, del claro, coronavirus. Claro. En febrero el tema del coronavirus era un eco lejano que llegaba de China, Sí. de algo que estaba pasando en otro lugar y que no se pensaba que fuera a llegar a la Argentina ni que se fuera a convertir en una pandemia. Acuérdense que recién en marzo la Organización Mundial de la Salud declaró esta situación como una pandemia, es decir, un problema general en todo el mundo. Hasta ese momento no lo era. Entonces es muy distinta la situación de una renegociación de deuda en una situación normal que en una situación de emergencia. Las prioridades del gobierno cambiaron y Fernández lo dice con todas las letras. Los primeros meses de su gobierno la prioridad era la renegociación de la deuda. Y ahora no, ahora la prioridad es la salud pública, el fortalecimiento del Estado para enfrentarla. Son cosas que han ido cambiando, ¿no? Claro. Y una cosa muy importante que dijo anoche es que tal vez con la cuarentena, con el aislamiento que se ha implantado, se consigue evitar un pico, que por hasta ahora se ha venido planteando de demorar el pico. Bueno, anoche el presidente no lo dio como una cosa segura, sino como una opinión de algunos de los sanitaristas con los que está consultando, que tal vez no solo, digamos, se aplanó la curva y se posterga el pico, sino que tal vez no haya pico, sino una curva muy plana, donde los casos se vayan produciendo muy lentamente y no haya en ningún momento nada que se acerque a comprometer la capacidad de los recursos sanitarios disponibles. Bueno, lo cual trae aparejado otro problema nuevo, digamos. Porque cómo salir, claro. Claro, hasta ahora se suponía que si había un pico, eso tenía como efecto secundario que un sector muy importante de la población se inmunizaba y que luego de ese pico se podían relajar los controles. Si se entra en un escenario donde en vez de un pico hay una curva achatada, va a haber que pensar estrategias diferentes, porque hasta que no haya una vacuna, si no, vamos a estar en esta situación, y creo que eso es insostenible, incluso para quienes creemos que no hay que activar la economía sin pensar antes cómo se soluciona la parte de la salud pública. No, en cualquiera de los dos casos lo que va a haber es un relajamiento gradual de la cuarentena, y muy específicamente dirigido a determinados sectores, ya sea sectores etarios de la población o sectores de la economía. Claro. Porque si la curva está bien aplanada, se pueden relajar. Digo, hay margen para que crezca, para que se empine, sin que esto implique llegar a un pico y llegar a una emergencia. Bueno, son cosas que se irán viendo. Otra cosa que dijo el presidente y que la dice permanentemente es que esto se va viendo día a día, que se va tanteando con prueba y error, y que no hay una ruta segura preestablecida, que se va viendo día a día, ¿no? Sí. Y también ahora, sí. No, te quería preguntar, porque todavía no hay una cuestión fuerte del presidente, sí lo va planteando, pero no fuerte, respecto de cómo pensás que va a avanzar este impuesto extraordinario a la riqueza. Bueno, ahí me parece que hay varios temas. Primero y principal, el presidente acuerda en que es necesario. Sí. Y plantea, el Estado está haciendo un enorme esfuerzo, está haciendo aportes a distintos sectores, y además le están pidiendo que resigne ingresos, que no cobre esto, que postergue aquello. Para enfrentar todo esto hace falta ingresos. Y los recursos, hay que buscarlos donde los recursos están. Eso lo ha dicho con toda claridad. Sobre las particularidades del proyecto no se ha pronunciado,
ha dicho una y otra vez que es facultad del Congreso, lo cual, digamos, por un lado es cierto, la Constitución le atribuye al Congreso la creación de impuestos, pero por otro lado la práctica política y legislativa es que a menudo el Congreso trata y aprueba proyectos que son del Ejecutivo. En este caso no. En este caso no hay un proyecto del Ejecutivo. Ahora, el presidente también ha dicho que Kirchner le ha hecho llegar su proyecto, que él conoce el proyecto de Kirchner, y no ha hecho ningún pronunciamiento crítico al respecto. Claro. Proyecto que está en evolución, digo, lo que él tiene son líneas generales, porque todavía no está definido completamente. No. Hoy hablamos con Darío Martínez más temprano y nos dijo que el aporte de él a ese proyecto unificado es que el piso sean las fortunas de más de $1 millón y de ahí escalonado hacia arriba, para que obviamente no es lo mismo el que tiene 1.100.000 que el que tiene 8.000 millones como Pablo Roca, pero que el piso por lo menos es de $1 millón. Bueno, yo publiqué ayer el aporte que le hizo la CTA, que le hizo Hugo Yasky, sí, con datos muy firmes, elaborados por Cifra, el centro de estudios de la CTA, que, digamos, más allá del tipo de impuesto que proponen, porque esto todavía está justamente en discusión, en elaboración, lo que hace es una referencia muy específica a la fundamentación de por qué, y plantea en los últimos años, durante el gobierno anterior, que las grandes empresas, menciona el panel de las, no me acuerdo si las 200 o las 500 más grandes empresas, sí, tuvieron utilidades extraordinarias, pero al mismo tiempo redujeron el nivel de inversión, claro, y simultáneamente se incrementó la formación de activos en el exterior, con lo cual tenés definido con 3 puntos muy claramente que ha habido super ganancias que en vez de invertirse en el país se fugaron al exterior. claro. Bueno, ese es el universo sobre el cual hay que cargar el impuesto. Lo que se fuga es la inversión, como siempre citás a Eduardo Basualdo. Es la frase de Basualdo, nunca se fuga el consumo. Claro. Y Paolo Roca no consume menos, Claro. no fuma menos, no toma menos whisky, no viaja menos. Déjame agregar, Horacio, tengo entendido, por lo que me comentaron en Olivo, gente que está yendo a Olivos seguido y que habla con Alberto, que cuando lo consultaron por este tema, Alberto lo que dijo es, bueno, a ver, el dinero va a hacer falta. Hasta ahora no hay una idea mejor de dónde sacarlo. Si alguien me trae una idea superadora, no tengo ningún problema en evaluarla. Y que no, lo que no hay es alternativa, digamos, que no apareció nadie que dijera, no, miren, este dinero, si no se saca de las grandes fortunas, puede salir de tal otro lado. Por supuesto, ese es el tema. El tema es ese, que la plata es necesaria y no hay ningún otro lugar de donde sacarla. Es una perfecta síntesis la que acabas de hacer, Nico. No es que hay, digamos, entusiasmo con un proyecto determinado. Lo que se está es con la linterna en la oscuridad buscando dónde están los recursos. Y está claro dónde están. Sí. Y no hay otro lugar de donde obtenerlos. Bueno, veremos cómo lo resuelven estos días. ¿Te quedó algo, Horacio? No. Bueno, te cuento mientras hablábamos que el único canal que estaba pasando la conferencia del gobierno nacional cortó para pasar un tape de Rodríguez Larreta. Qué bien. Así que bueno, quedó sola la TV pública, pero los canales comerciales, el único que estaba, que era Canal 26, cortó a la viceministra Bisotti para poner el tape de hace instantes de Rodríguez Larreta y su equipo. Así y la estamos. televisión pública sí. No, la televisión pública sí, es lo único. Bueno, eso. Bueno, Horacio, hablamos el miércoles. Codazos. Una codazo. Chao.